Muy buenos días. El día de hoy queremos anunciar la realización del tercer Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología. México vive un momento de su historia que es muy importante y no podemos dejar de enfatizar este hecho. México está luchando por salir de un periodo en el cual creció la violencia en el país, se redujo la gobernabilidad y en el cual múltiples grupos están pugnando por mayor justicia y mayor democracia. Tenemos por primera vez un reconocimiento constitucional de los derechos sociales en México y hay múltiples grupos que están pugnando por sus derechos políticos. La responsabilidad de permitir el ejercicio de estos derechos sociales es una responsabilidad que cada vez más identificamos con políticas públicas eficaces, transparentes y no discriminatorias. Al mismo tiempo, en México se configuran nuevos y viejos sujetos sociales que han sido objeto de desigualdad y de discriminación y que pugnan porque se les haga justicia. Desde luego, en la antropología reconocemos el papel de los grupos indígenas, pero no podemos dejar de subrayar que jóvenes, mujeres, nuevas culturas urbanas, grupos diversos sexualmente, también están buscando tener un lugar en esta sociedad nuestra. De esta manera, la desigualdad y la exclusión son temas que cada vez nos interesan más y nos preocupan y que deben ser superados. Por eso, múltiples antropólogos y otros investigadores están trabajando también en los temas de transparencia y rendición de cuentas que pueden hacer que accedamos a una sociedad más democrática y más justa. Y junto con esto es imposible dejar de mencionar temas que en México han sido desde hace siglos, pero siguen siendo temas de coyuntura. Me refiero, por ejemplo, a los desastres, de los cuales, por desgracia, hemos visto ejemplos muy recientes en Baja California, y a temas como migración, en los cuales México solía responsabilizar a su vecino del norte del tratamiento de los mexicanos, pero hoy se ha encontrado con que debe revisar su propia sociedad para entender lo que sucede con los migrantes nacionales, indígenas y centroamericanos en México. Estas son algunas de las razones por las cuales CIESAS ha tomado la responsabilidad de organizar este tercer Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología. La intención del Congreso, que es impulsado por CIESAS, que es un centro CONACYT, por el Instituto Nacional de Antropología, por la red de formadores en antropología, que es una red cada vez más amplia en todo el país, y por asociaciones profesionales como el CEAS, realmente buscamos que haya una discusión nacional de todos estos temas. Hay que recordar que la antropología contribuyó de manera decisiva a formar la identidad nacional. En los años 20 y especialmente a partir de los años 30, tal como se nos ha recordado recientemente, el Instituto Nacional de Antropología tuvo la tarea de integrar la diversidad mexicana en el reconocimiento de nuestra propia historia y la formación de nuestra propia identidad. Hoy, a 75 años de la fundación del INA, el CIESAS, CONACYT y todos los que contribuimos a este Congreso, queremos establecer quiénes somos, no por resultado de un decreto ni de una ideología oficial, sino como consecuencia de un debate rico, riguroso y bien actualizado. Este es el objeto del tercer Congreso Mexicano en Antropología Social y Etnología, en el cual participa una larga lista de instituciones. Voy a leer algunas de ellas.
el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, la Red Mexicana de Instituciones Formadoras de Antropólogos, la Coordinación Nacional de Antropología del INA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa, la Universidad Iberoamericana, el Colegio de Michoacán, la Licenciatura en Ciencias Sociales del Colegio en Ciencias y Humanidades de la UACM, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, el Programa Universitario México Nación Multicultural. Estos, entre otros, son los organizadores del Tercer Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología. A continuación, el doctor Diego Prieto, coordinador nacional de Antropología del INA y miembro del comité organizador del Tercer Congreso, nos dirigirá unas palabras. Gracias, Agustín. Con el gusto de estar aquí en nuestra querida Casa Chata, anunciando el inicio del Tercer Congreso Mexicano de Antropología Social y Etnología, que tendrá lugar del día 24 al día 27 de septiembre del presente año. El día de ayer tuvimos una interesante celebración que fue el 50 aniversario del Museo Nacional de Antropología. El doctor León Portilla, un querido nuestro, en su alocución, hablaba de este museo como el templo de la mexicanidad. Y ciertamente la antropología en el siglo XX se ocupó destacadamente como parte del programa cultural y educativo de la Revolución Mexicana de conformar, fortalecer, ilustrar la identidad de los mexicanos. Sin embargo, hacia finales del siglo XX, el tema de la identidad de nuestra nación tiene un viraje cuando la Constitución mexicana reconoce a la nuestra como una nación pluricultural, cuya condición se sustenta originalmente, dice el texto constitucional, en los pueblos indígenas. De manera que creo que en este siglo ya no podemos hablar solo de la identidad de los mexicanos, sino también de las muchas identidades que esta identidad mayor engloba. Tenemos que proceder a un estudio mucho más cuidadoso, mucho más particular, yo diría mucho más etnográfico de la diversidad de los mexicanos. No solo la diversidad étnica, que es fundamental y que la Constitución reconoce, sino también, como decía Agustín, de este conjunto de diversidades que van desde las sexualidades, los grupos etarios, es decir, las distintas configuraciones de las juventudes, de los grupos de la tercera edad, que también tienen sus particularidades desde el punto de vista cultural y social. Tenemos que entonces hacer frente a nuevos desafíos, porque si bien hay problemas antiguos que no hemos podido superar, como el problema que sin duda constituye el principal elemento que desgarra el tejido social de nuestro país, que es la desigualdad social, problema que ya hace más de 2 siglos anotaba José María Morelos en Los Sentimientos de la Nación como el principal desafío de este país, de esta nación que apenas iba emergiendo. Ahora estos problemas se presentan en nuevas circunstancias y tenemos que afrontar el tema de la desigualdad y la exclusión, pero también tenemos que reconocer cómo México puede incorporar la diversidad, la pluralidad en todos sentidos, ¿no? En lo que hace a la diversidad lingüística y por lo tanto al respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos originarios, la diversidad étnica y en general la construcción de un México capaz de reconocer y respetar la enorme pluralidad que nos caracteriza, nos enriquece y nos
ubica dentro del contexto internacional. Por eso creo que este congreso tiene desafíos muy puntuales. Ya Agustín señaló una serie de problemáticas que forman parte de las preocupaciones de este tercer congreso mexicano de antropología social y etnología, ¿no? Sin duda alguna, los temas que tienen que ver con la violencia, con la ubicación de México en el contexto internacional, con el patrimonio cultural y los retos